Hola, ¿qué tal, queridas amigas y amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Bueno, parece que lo quieren asustar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Un reportero, una de las personas que acuden a sus ruedas de prensa matutinas o mañaneras, como les llaman, le preguntó que si no le tenía miedo por tocar intereses tan fuertes como esto del huachicoleo y el saqueo a Pemex. El presidente fue enfático. Le dijo: como cualquier ser humano tengo miedo, pero no soy un cobarde. Palabras textuales que dejó calladita la persona que le planteó la pregunta en una especie de sortilegio para infundir temor. Y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en estos días, su popularidad de por sí, que es buena, ha repuntado, pero además ha caído bastante bien en el ánimo de los mexicanos el anuncio de congelar cuentas, decomisar pipas, ir sobre los huachicoleros de cuello blanco. El peso ha ganado terreno, la economía sigue adelante y bueno, los recursos que se han incautado a la luz de la reforma al artículo 22 constitucional, pues vienen a dar mayor credibilidad a un gobierno en el que muchos decían: esto no puede ser, es mucha belleza, no va a cumplir. Pues cumpliendo ya se está. Ahora se trata de el presidente realmente tiene miedo, lo dice con toda franqueza: como cualquier ser humano tengo miedo, pero no soy un cobarde. Y en ese contexto, obviamente, se deben generar las acciones de seguridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene un equipo de seguridad de Marina y de la Sedena que están a las órdenes de Luis Crescencio Sandoval y el almirante Roberto Miranda. Ahora, el presidente, ¿por qué plantarle una pregunta al presidente de este tipo? Primero veamos el antecedente. Vamos al antecedente. ¿Cuál sería el antecedente más inmediato? El asunto del huachicoleo. De lo que hemos hablado en estos días se ha hablado, ya pasó el asunto de ¿cómo decirlo? Ya pasó el asunto de la gasolina. Bueno, todavía hay desabasto, según lo establecen algunos estados, algunos mandatarios. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el tema relacionado al mercado ilícito de la gasolina? Bueno, les han dado un bajón tremendo. Ahí tiene usted. Y ahora, aparte, el gobierno federal detecta, ya después de lavado del dinero, ya están algunas empresas y políticos involucrados. Y ahora van por sobre el huachicol llamado de cuello blanco. Aquí tiene usted algo de la información al respecto, para que no digan que son notas voladas, ¿verdad? No son notas voladas, son las realidades que se están viviendo en este país y que no le alcanzan a gustar a determinados sectores acostumbrados a seguir saqueando al país sin problema alguno. Vamos. Dice, el presidente de México dijo esta mañana, al hacer un corte al plan contra el robo de combustible, que quienes tenían que enfrentar la corrupción actuaban con indolencia. Eran 60,000 millones de lo que se tenía contabilidad, dijo. Adelantó que resolviendo esto vamos a otros asuntos de corrupción, de uno en uno. Y luego, ¿qué más dijo el presidente? El gobierno mexicano cerró la pinza del robo de combustible en el país. Ahora, por el lado financiero, políticos, dueños de gasolineras y hasta funcionarios públicos fueron ya detectados en el blanqueo de los capitales que provienen de huachicol, en una operación en la que participan dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Defensa Nacional, el mismo Pemex y Seguridad Pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo esta mañana un corte del plan para combatir el robo de combustible. Una parte de su gabinete apareció con él en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Fue cuestionado sobre la investigación a expresidentes por el robo de combustible a Pemex y reiteró que es partidario del punto final y de iniciar, como lo hemos hecho, una campaña en contra de la corrupción y de la impunidad. Insistió en que si se investiga el pasado se irá por los de arriba, no por los chivos expiatorios. Se cuidaban
se escudaban en utilizar a funcionarios menores, chivos expiatorios, y se dejaba con protección a los presidentes de la República. Es decir, todos estaban metidos, pero no hacían nada. Por más que diga Foxitos que él no sabía, que él desconocía. Ahora, se entiende que el presidente de la República ya tiene mayor seguridad. Desde hace algún tiempo, hace días, semanas, algunas semanas, se empezó a mover la idea, la información en el sentido de que el presidente realmente cuenta con equipo de seguridad. De otra manera no estaría tranquila la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa. Pero fíjese que le plantan los chayoteros obviamente del periódico del Universal, maldita sea, y le preguntan, ¿no tiene miedo? Porque ha tocado muchos intereses. Dice el presidente, tengo miedo, pero no soy un cobarde. Los dejó calladitos porque están acostumbrados a meter temor mediante este tipo de actitudes y de preguntas. Si el presidente tuviera miedo, no habría emprendido ni siquiera la lucha que hoy conocemos contra los huachicoleros, contra los de cuello blanco y contra los grandes. La pregunta que le plantearon fue si tiene miedo. Respondió tras un cuestionamiento sobre si tiene miedo por la lucha que ha emprendido en contra de la corrupción, que el que lucha por la justicia, dijo, no tiene nada que temer. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que como todo ser humano tiene miedo, pero no soy un cobarde. Ello a pregunta de una representante de los medios, de un representante de los medios de comunicación, en el sentido de si no teme por su vida, por la lucha de su administración, que su administración ha emprendido en contra de la corrupción y el narcotráfico. A ver, ahorita le explico. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Eso es lo que puedo contestar, respondió el mandatario en Palacio Nacional durante su conferencia de prensa matutina. El presidente Obrador dijo, soy un ser humano, tengo miedo como todos los seres humanos, pero no soy un cobarde. Perfecto, hasta ahí lo que le preguntaron. Ahora le voy a decir cómo es tendenciosa la pregunta. Se están tocando intereses muy fuertes en Pemex y en todos los que se dedicaron al blanqueo de capitales. Se han detenido a personas, se ha involucrado a personal del ejército incluso, a León Trauis, a gente del mismo Pemex, a personal de las empresas gasolineras. Se ha involucrado a grupos empresariales, se ha involucrado, se han decomisado pipas, se ha hecho toda una logística de trabajo para solventar lo que conocemos como huachicoleo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le preguntan que si tiene miedo? ¿Le quieren meter miedo? O como diría el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿lo quieren cucar? O sea, el presidente ha demostrado que no les tiene temor, que bien ha sido respetuoso, pero de que miedo así por lo que trabaja, bueno, pues entonces no hubiese iniciado lo que hoy conocemos, el combate frontal a la lucha contra la corrupción en Pemex, porque luego también lo comentó, vienen otras actividades, uno por uno. ¿Por qué le quieren meter miedo al presidente Andrés Manuel López Obrador? Obvio, dentro de los propios medios informativos, chayoteros, acordados, convencionales, como les quiera llamar, también hay intereses muy fuertes. Esos también los ha tocado el presidente. Y saben que una vez iniciada el trabajo de cero corrupción, el que se ha mencionado ya, que se ha hablado y que todo el mundo habla ahorita, pues se van a dar cuenta que hay otros lugares donde también va con todo la cuarta transformación. Ahora, el huachicoleo, la delincuencia organizada, el saqueo a Pemex, el robo, nada que ver con el narcotráfico, es un tema que no se ha tocado. Y sin embargo plantan la pregunta de que es bandas delincuenciales o narcotráfico. ¿Por qué? Porque esta pregunta lleva el filo que le digo, o tiene la intención de molestar o de atorar al presidente. Hasta donde sabemos, pues sería la Sedena y la Secretaría de Marina los que se encarguen de el combate al narcotráfico, pero es algo que no se ha tocado. Y sin embargo la pregunta fue sobre ese tema, el robo de combustible y narcotráfico. No. Hasta hoy día, y son poco más de 40 días, 44 para ser precisos, los que tiene el presidente en el poder,
Y el único sector que ha tocado para ir en contra de la corrupción se llama Pemex. Debieran tener problemas los que han medrado con toda esta dependencia petrolera y que han saqueado al país. A ellos son a los que ya les ha llegado. Ahora, que el presidente tenga miedo es un ser humano, pero de que le puedan hacer algo, hombre, eso ya está difícil, porque también dijo: el que nada debe, nada teme. Palabras sabias de un presidente sencillo en su forma de ser, en su comportamiento y en su vida personal. ¿Por qué la agresión contra Andrés Manuel López Obrador? Esto lo vemos en todos los medios de comunicación prácticamente todos los días. ¿Por qué lo vemos a todo? Bueno, no sé, cualquier medio de comunicación que usted me diga, lo puedo observar, o lo puedo leer, o lo puedo, no sé, checar, y en todos aparece la escasez de gasolina. Y hoy que empiezan ya a abastecerse de manera natural, ahora los gasolineros, a propósito, no compran gasolina. Qué raro, ¿no? Qué interesante el analizar, por una parte, los medios de comunicación, y por otra parte, a los propios empresarios gasolineros. Si no tienen gasolina, algunos sí, a estas alturas ya es porque no la quieren comprar, porque quieren generar ese mismo boom que ya no les funcionó, o no queda claro. ¿O acaso creen que el presidente no se da cuenta de lo que pasa si tiene todo un equipo de colaboradores que están ya vigilando cuentas bancarias en el extranjero, y a los expresidentes, pues ahí están involucrados? Lo dijo el propio López Obrador. ¿Usted cree que el presidente le tenga miedo a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, a Salinas, a Zedillo? Los ha combatido desde que tengo uso de razón. Ha estado en la lucha política desde hace muchos, muchos años. Responde bien, como cualquier ser humano: tengo miedo, pero no soy un cobarde. Y lo puedo asegurar que no soy un cobarde, porque alguien que viene de la lucha social ha confrontado situaciones difíciles. ¿Le quieren meter miedo al presidente? Déjenme le informo. Se ha mencionado en círculos de la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina que tienen equipos especiales en la vigilancia al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, desprotegido no puede estar, menos cuando ha empezado una lucha frontal contra la corrupción en Pemex. Falta Comisión Federal de Electricidad, falta la Comisión Nacional de Zonas Áridas, falta el Seguro Social, falta el ISSSTE, faltan muchas dependencias. El mismo sistema de administración tributaria, el SAT, ya detectaron cuentas que no andan muy bien, la misma evasión fiscal. Si nos vamos un poco más allá, pues tendríamos que ver el asunto de las minas, que también está interesante. Los grandes corporativos que han sido evasores de impuestos durante mucho tiempo, y el que va a dar la orden de investigar todo esto es el presidente de la República. Y el que se encabeza la llamada cuarta transformación que vivimos en este país se llama Andrés Manuel López Obrador. No le quieran meter miedo a quien durante toda su vida ha sido un luchador social. Alguien de paz, por cierto, porque lo ha dicho público y privado. No soy partidario de la venganza, pero tampoco es correcto permitir la corrupción, menos en un país donde hay tanta pobreza, tanta desigualdad social. Los índices que se manejan al día de hoy respecto a cómo se ha combatido el huachicoleo y cómo bajó de manera drástica el robo de combustibles, todo el mundo lo sabemos. Que manden a sus emisarios a preguntarle: señor presidente, ¿usted tiene miedo? Pues, ¿de qué? ¿De qué podría tener miedo el presidente? No hay motivo. El trabajo que realiza es el que le encargaron los mexicanos. O sea, no hay nada extraordinario de por medio. Claro que es algo fuera de lo común, porque estamos impuestos a ver cómo se han llevado y saqueado los bienes nacionales de Pemex, especialmente con la intención de aniquilar a la petrolera y adquirirla a precios de ganga. Eso tampoco es nuevo, eso lo sabemos desde hace mucho. Los expresidentes, que debieran estar más preocupados por todo lo que hicieron que andarse metiendo en ellos, quizás por ahí viene el asunto. Meterle miedo al presidente. ¿Cuál es la intención? Pues obtener algún dividendo. ¿Pero de cuál? Si este presidente no es corrupto,
Si este presidente no se anda por las ramas, le llama a las cosas por su nombre. Tampoco le ha temblado la mano para meter en cintura una situación que estaba fuera de control y que nos costaba muchos miles de millones de pesos. ¿Que tiene miedo el presidente? Eso es lo que quieren dar a conocer, eso es lo que quieren desinformar a la sociedad mexicana. Hoy día tenemos en México a un presidente que no es que sea un Superman, pero es una persona capaz, una persona comprometida con sus ideales, una persona que ha elegido al equipo que considera adecuado para combatir la corrupción en el país. No se preocupe usted. En México tenemos fuerzas armadas capaces. Lo que pasa es que estaban mal orientadas. Hoy día, esas fuerzas federales del país también se encargan de cuidar al presidente de México. Por las preguntas tendenciosas, estúpidas a veces, de que si tiene miedo, de que si no tiene miedo. Si el presidente tuviese miedo, no se hubiera postulado para ser presidente de la República. Fue candidato, confrontó a la mafia del poder, confrontó a empresarios, confrontó a partidos políticos y el pueblo le dio el voto de confianza. ¿Qué cosa es la que no les ha quedado clara? Lo quieren cucar, como diría el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, le quieren meter temor. Créanlo que no lo van a lograr, no a estas alturas, cuando con apenas 40 y tantos días en el poder, ya le dio una buena torada a todas esas ratas que saquearon Pemex, ratas diabólicas, mentes perversas, apocalípticas, que se han enriquecido y que han hecho fortunas multimillonarias al amparo del robo y el saqueo. Les ha llegado, les ha pegado, los ha tocado. El presidente de México, este presidente, tiene de su lado la fuerza moral y el respaldo de los mexicanos. Así no les guste, así chillen y se revuelquen de dolor. Esa es la realidad de un presidente que dice, sí tengo miedo como cualquier ser humano, pero no soy cobarde, no soy ningún cobarde. Sí debe quedar claro el mensaje. Vamos a ir contra todos los corruptos, uno por uno. En este momento le toca a Pemex. Aguanten vara, como luego dicen, el que se lleva se aguanta. Todavía no empieza o no ha iniciado ninguna guerra contra el narcotráfico, que ya lo mencionan ahí los reporteros. No, apenas empezó lo de Pemex. ¿Quién seguirá? Ahí está la moneda en el aire. Y el que siga lo va a tener que aguantar tal como lo ha hecho durante este gobierno que no permite corrupción. Al contrario, la rechaza y la combate. Amigos, están informados en Conexión MX. Denle like al video. Lo esperamos en la próxima conexión, donde siempre el principal invitado es usted. Hasta la próxima.